de este podcast. Tenemos una visita muy especial y vamos a hablar de un tema muy, pero muy importante. Y lo trajimos a nuestro doctor de cabecera, el doctor Ernesto Iliovich. Doctor, bienvenido. ¿Cómo le va? Bienvenido a Argentina. Gracias. Hice mucho mérito para venir, ¿no? Para venir. Sí, no, les hablé a todos, les pedí por favor que alguna vez me inviten, ¿no? No, Mentira, está mintiendo. No tiene agenda. ¿Cómo le va, Doc? Muy bien, Cuesta. muy bien. Gracias por venir, de verdad. Sí, gracias a ustedes. Bueno, hoy queríamos hablar acerca de un tema que nosotros ya lo tratamos mucho con usted en las ediciones del Noti Central, también lo charlamos vía telefónica, pero ahora vuelve nuevamente a surgir a raíz de lo que pasó con esta deportista tan famosa, ¿no? Y el ACV. El ACV, un tema que lo estamos viendo como con mayor frecuencia en personas que son, por ejemplo, como ella, deportistas, personas jóvenes, y que nos preguntamos entonces, bueno, ¿cuáles son los factores que desencadenan en un ACV? Sí, estamos viendo mucho, sobre todo al anterior vez había sido ese camionero, un camionero que estaba en la ruta Nicolás Avellaneda. Sí, bueno, como siempre hablamos, el cerebro es una cosa increíble, que tiene el 2% del peso del cuerpo, pero tiene 20% irrigación, o sea que a diferencia del resto de los órganos, recibe más sangre, 10 veces más sangre que el resto de los órganos. Entonces un ovillo de sangre que recibe. Entonces las complicaciones vasculares son muy frecuentes. Por eso es frecuente, y bueno, una de las causas de muerte, aparte de los problemas cardíacos, como el infarto, que es una enfermedad vascular, son las enfermedades cerebrovasculares, el popular ACV, que se divide en el derrame cerebral, que es el más grave, pero el más frecuente por lejos es el infarto cerebral, que quiere decir que se tapó una arteria del cerebro. Y en este caso, el de la boxeadora muy conocida y muy deportista, se tapó una arteria del cerebro muy importante porque el compromiso del hemisferio izquierdo, que es el hemisferio más importante del cuerpo, nosotros tenemos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo que da la electricidad para el lado opuesto del cuerpo. Entonces, si nosotros somos diestro, o sea, derecho, el hemisferio izquierdo es el más importante. O sea, comprometerse el hemisferio izquierdo, se compromete la parte derecha del cuerpo y aparte se compromete el habla, se compromete las funciones neurológicas superiores. O sea que es más grave un compromiso del lado izquierdo que del lado derecho, que es el que tiene esta chica. Bueno, y los problemas vasculares se generan por todo lo que nosotros venimos hablando siempre todas las noches y los viernes, que son la presión arterial, la grasa, el colesterol, los triglicéridos, el sedentarismo, el estrés, el tabaco, y bueno, algunas sustancias también, como por ejemplo la cocaína, el uso de hormonas también, hormonas para estar usadas para estar más musculosos, como los anabólicos esteroides. Y muchas cosas, también trastorno de la coagulación de la sangre, anticonceptivos y una serie de factores de riesgo que en el caso de la boxeadora desconozco, porque es llamativo esto, pero se ve, nosotros en el hospital vemos asiduamente casos de pacientes jóvenes que tienen accidente cerebrovascular, y ya lo habíamos comentado en el noticiero, se está viendo mucha gente con problemas de drogas, cocaína sobre todo, que están haciendo accidente cerebrovascular isquémico cerebral o infarto de miocardio, ¿no? No es el caso de la boxeadora, desconozco, sí sé que ella está grave y que está luchando por su vida. Llama la atención que ella, siendo tan deportista a los 47 años, tenga este cuadro gravísimo neurológico. Doc, hablando un poco de la boxeadora, ayer salió a hablar la Tigresa Acuña y bueno, un poco también desmitificando el hecho de los golpes, porque viste, la gente, el común de la gente piensa, bueno, fue boxeadora, recibió muchos golpes a la cabeza y eso produjo quizás el accidente cerebrovascular. ¿Es tan así lineal o no? A ver, los múltiples golpes, no es el caso este. Claro. No es el caso este. Claro, en general pregunto. Generalmente los golpes pueden producir traumatismo y microhemorragias. ¿Sí? El sacudón de la cabeza, 1000 veces de sacudón de la cabeza, puede producir algunos sangraditos pequeños, microscópicos, que se llaman contusión. Y los golpes pueden producir también un trastorno del movimiento, que es el Parkinson secundario, como Mohamed Ali. Mohamed Ali, que tenía Parkinson, que es el Parkinson del boxeador.
Pero en este caso no es por golpe, en este caso se tapó una arteria importante del cerebro, una arteria importante que daba la comida o daba la irrigación o la sangre para la mitad del cerebro. Entonces se tapó una arteria muy importante, puede llegar a ser una arteria que nosotros llamamos la yugular interna, que se ha tapado, que está a la altura del cuello o un poquito más arriba, por lo cual generó una secuela en el cerebro muy importante. O sea que la probabilidad que si se salva, porque tiene riesgo de vida, porque le hicieron otra intervención para salvarla, que se llama craniectomía descompresiva, que para salvarla porque se estaba muriendo, si se salva va a quedar con muchísimas secuelas, con trastorno del habla, trastorno de las funciones neurológicas, la mitad del cuerpo derecho no va a poder movilizarla, o sea que es un compromiso neurológico severísimo, ¿no? Doctor, perdón, más allá de lo que decía recién, el sedentarismo, el consumo de algunas sustancias y etcétera, 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 ¿se puede prevenir el ACV? Por supuesto, eso la otra vez una televidente me hizo una crítica de que el panorama que daba de una enfermedad era muy sombrío. Sí, por supuesto, a partir de nosotros, en realidad toda la vida hay que hacer actividad física, hay que hacerse los controles, hay que controlar el sobrepeso, la obesidad, hay que controlar el colesterol, la presión alta, hay que hacer una vida más saludable y todo eso se puede controlar, ¿sí? Hay que manejar el estrés, también el estrés es un generador de enfermedades vasculares, entonces todas esas cosas se pueden controlar, que son las cosas que se pueden controlar, porque hay cosas que no se pueden controlar, por ejemplo la edad, que no es el caso de la boxeadora, el sexo, porque los varones tenemos más probabilidad de tener enfermedades vasculares, la herencia, si nosotros tenemos una herencia muy fuerte, si nuestro abuelo se murió a los 52 años de un infarto, mi papá se muere a los 50 años de un infarto, existe mucha probabilidad que yo tenga un problema a los 50 años. Eso no se puede cambiar. Pero el resto, el tabaquismo, el alcohol, el consumo de sustancias, el sedentarismo, el sobrepeso, la presión, la diabetes, el colesterol, eso se puede controlar y hay que controlarlo para tratar de vivir mejor y llegar mejor a los 70, 80 años, ¿no? Recién decía, ¿no? Personas jóvenes con ACV, con mayor frecuencia se los está viendo. Tiene algo que ver con tema consumo, ¿no? Y el estrés crónico, que recién también nos refería sobre eso. Que a veces en la sociedad en la que vivimos, donde tenemos que hacer múltiples tareas, estamos todo el tiempo ocupados, no nos tomamos ese momento para descansar verdaderamente, que también el descanso es fundamental. Es fundamental. Cuando charlábamos hace un par de semanas sobre la salud cerebral, hablábamos de todas estas cosas, ¿no? El tema del sueño, dormir bien, descansar los fines de semana, relajarse, tiempo para la familia y bueno, y el control de todas estas cositas que estábamos hablando. El tema del estrés, la ansiedad hace que aumente la presión arterial, hace que aumente el bombeo cardíaco, hace que se contraen los vasos sanguíneos. Puede ser también un factor de riesgo, o sea que el control de la ansiedad y el estrés es fundamental. Y lo del consumo es preocupante, terrible. Por eso yo vine a hablar de cocaína, que no es mi especialidad, pero teníamos en el hospital algo increíble en mi sala, que es una sala de 45 pacientes, teníamos 6 chicos jóvenes internados con problemas de adicción a cocaína irrecuperables casi, con secuelas neurológicas y secuelas en el corazón. Entonces es algo que por ahí no estamos tomando dimensión de lo que es la adicción a la cocaína, pero es algo preocupante. Y la cocaína lastima los vasos sanguíneos y genera problemas gravísimos, tapa arterias importantes del corazón y del cerebro. Las causas de muerte súbita en pacientes jóvenes, en deportistas, hasta inclusive puede ser por consumo de cocaína. Y también de accidentes cerebrovascular isquémicos. O sea que es severísimo lo que está pasando en toda la Argentina, ¿no? Con la cocaína. ¿Y que existen algún tipo de señales para saber si uno va a sufrir una ACV, que son días previos antes de que esto suceda? Bueno, hay personas que a veces tienen alguna tipo mini ACV. O sea, hay gente que tiene, sobre todo se le paraliza la mitad de la cara o siente una debilidad en el brazo, se llama accidente isquémico transitorio. Eso, si tienen eso, tienen que consultar urgente porque la probabilidad en un 20 o un 30% es que terminen haciendo un accidente cerebrovascular. El ACV no hay manera de prevenirlos
Por ahí hay que hacer estudio del corazón, estudio de los vasos sanguíneos del cuello, que es lo que le dan de comer lo que le da de comer al cerebro son los vasos sanguíneos. Nosotros acá tenemos 2 arterias que son las carótidas, que llevan el 80% de la sangre a todo el cerebro. Y ahí es donde se acumula mucha tensión. Se acumula mucha tensión y aparte son lugares donde se pueden tapar por arteriosclerosis, porque todas estas cositas que yo le dije, presión, colesterol, diabetes, estrés, tabaquismo, genera que las arterias se tapen y se forma algo que se llama arteriosclerosis. Eso tapa las arterias y eso hace que el cerebro no tenga la suficiente irrigación. Y esa arteriosclerosis por ahí tiene accidentes, esa placa de arteriosclerosis, y eso es lo que tapa las arterias. Pero que, por ejemplo, ¿qué es un hormigueo en las manos? Hormigueo en la mano, puedo sentir debilidad en una mano, debilidad en la mitad de la cara y esas cositas. O, por ejemplo, dolor en la nuca en pacientes que no se están controlando la presión. Y bueno, la presión... Yo siempre le digo a mi gente, para que me entienda, los vasos sanguíneos son como una manguerita de agua. Y en la presión sucede esto. Si uno aprieta la manguera para que salga con mayor velocidad para regar las plantas, bueno, no hay problema si uno está media hora, 45 minutos. Pero si uno aprieta la manguera durante 40 años, esa manguera se lastima por adentro. Claro. Y eso es lo que pasa con los pacientes que tienen presión, que no tienen síntomas, que no se controlan, y después terminan haciendo una ACV y uno dice, che, pero si estaba sano, estaba bien, todo, y bueno... pero tenía los vasos sanguíneos tapados porque no se controlaba la presión, no se controlaba el colesterol, los triglicéridos. Pero a ver, por ejemplo, si yo me controlo eso, empiezo a tener esos síntomas, qué sé yo, me controlo, ¿puedo evitar el ACV? Si yo detecto que tenés una arteria tapada, bueno, te la puedo mandar así, hablando a grosso modo y al chamamé, te la puedo mandar a destapar. Si es una arteria, por ejemplo, una carótida, te la puedo mandar a destapar. Si yo veo que vos tenés presión alta, te puedo tratar la presión para que la sangre circule con menor velocidad. Si yo veo que tenés el colesterol por las nubes, que es lo que tapa las arterias, te digo, bueno, te sugiero que comas determinado tipo de cosas, que baje de peso y que controlar la presión. Y así sucesivamente, va controlando los factores de riesgo. O sea, Doc, que alguien que tuvo un ACV está propenso a sufrir otro ACV. Por supuesto. Sí, porque las enfermedades de los vasos sanguíneos no es de un sector del vaso sanguíneo, es una enfermedad generalizada. Es más, te voy a decir una cosa, si alguien tuvo un accidente cerebrovascular, un ACV isquémico, que acordate que hemorrágico cuando se rompe una arteria, e isquémico cuando se tapa, tienen más probabilidad de tener un infarto cardíaco, porque el mecanismo es el mismo y los vasos sanguíneos están enfermos. Por eso es muy importante controlar todos los factores de riesgo, por eso es importante caminar, como decimos siempre, por eso es importante tener una vida saludable, controlarse y todo eso, para evitar esto. Por eso es importante, si uno consume, tratar de consultar, porque en realidad lo que está haciendo la cocaína es impresionante, a nivel físico, a nivel psicológico y a nivel neurológico, ¿no? Cuando alguien sufre una ACV, ¿qué es lo que hay que hacer inmediatamente? Bueno, lo que uno ve en un paciente con accidentes cerebrovasculares es que en realidad que la mitad de la cara se desvía, o sea, tiene compromiso la cara, puede tener uno de los dos brazos, del lado derecho o del lado izquierdo, que no se moviliza, y el otro puede estar con trastorno del sensorio y trastorno del habla, sobre todo si una ACV del lado derecho. Entonces, si uno tiene la cara de un poco de vida, que no puede pronunciar las palabras y tiene una debilidad en un cuerpo, hay que ir urgente al hospital o a un centro cardiológico para que se haga tratamiento, controlar la presión arterial, controlar la diabetes y ver si se puede destapar esa arteria. Se llaman unidades stroke, que son unidades que se encargan de destapar las arterias si se ha tapado, ¿no? Eso inmediatamente. Eso inmediatamente, porque el tiempo es fundamental. Tiene que ser a los primeros 90 minutos, porque una vez que una arteria se tapa y las neuronas sufren y se mueren, ya no hay manera de revertir ese daño. Y ahí no existe una atención primaria, ¿viste? Como doctor, como el RCP, digamos, no existe una atención primaria hasta llegar al centro asistencial. No, hay que llevarlo, porque hay que detectar, hay que hacer un estudio, una tomografía para ver que no haya un sangrado. Se hace el diagnóstico con tomografía de un sangrado o que una arteria esté tapada, y si se detecta que una arteria está tapada, directamente se pasan medicamentos que son para destapar, o se hace algo que se llama un cateterismo, se entra por los vasos sanguíneos, se busca el lugar donde está tapado y se destapa
como la cañería, como el plomero. Claro, bueno, a tener en cuenta todo eso, ¿no? Y hacerse... A cuidarse. ¿Cada cuánto me tengo que hacer los controles? Bueno, depende de la edad, depende si tenés alguna enfermedad, depende de todo eso. Si son mayor de 50 años, una vez por año, y bueno, ir controlando, pero eso se puede achicar si tenemos factores de riesgo. Si tenés presión alta, bueno, es más ácido el control. Si tenemos diabetes, el control de determinada manera, y se va orientando la consulta, y yo como clínico que no soy especialista voy derivando o sugiriendo que consulten. Por ejemplo, si alguien está muy ansioso, no puede dormir, está todo el día corriendo y tiene hipertensión arterial, bueno, le voy a sugerir algunos tips para que viva un poquito mejor, consultar a un psicólogo y bueno, y que haga alguna actividad física determinada para el perfil personal, porque eso también hacemos nosotros, para el perfil de persona que tiene cada uno. Capaz algunos que se matan en el gimnasio, que corren, no, bueno, capaz que no es para vos eso. Eso es perfecto lo que decís, claro. Mucha gente viene con esto, doctor, pero yo no puedo dormir, ando a las corridas, trabajo 12 horas, que qué sé yo, que sé cuándo. Bueno, ¿qué actividad física haces? Y hago CrossFit. Claro. Claro, entonces ahí le decís, bueno, seguí haciendo CrossFit si te gusta, sí, qué sé yo, pero hagamos algo que te relaje, hagamos un poquito de meditación, hagamos un poquito de yoga para relajar, oxigenar y tranquilizar. Que se relaje y que disfrute de los tiempos libres, de la familia, de tomar unos mates, de charlar con los amigos. Por eso, Doc, también siempre es bueno. Tenemos mucha gente en los gimnasios, que es saludable, y poca gente en los consultorios previo o durante cuando van al gimnasio. Entonces, viste, no se hacen controles. Claro, y además, por ejemplo, está de moda algo. Está de moda hacer CrossFit, entonces todos hacemos CrossFit. Claro, pero capaz que no es para nosotros. Y quizás no es para vos y te estás lastimando, y menos si lo haces sin un profesor o un personal trainer que te pueda acompañar, sin un médico que te pueda decir, no, estás lastimando tus huesos, tus rodillas, o no es el peso que vos tenés que levantar. Y además creo yo lo ideal, Doc, es que antes de ir al gimnasio, hacerse los chequeos. Por supuesto, porque uno no sabe si tiene problemas cardíacos, tiene problemas vasculares. Antes de iniciar una actividad física es muy importante eso. Mientras se haga actividad física, obviamente, como dice, controlada, para evitar lastimarse, es ideal. Sería bueno que haya un equilibrio entre la actividad física encerrada y a las apuradas hacer 1 hora, entre la actividad física esa y la caminata en una plaza, en un paseo, o algo, porque de eso se trata. Viste que cuando hablamos nosotros decimos, la salud no es la enfermedad, sino el equilibrio entre lo físico, lo psicológico y lo social. Entonces, tratar de también apuntar a eso, porque también de eso depende de las enfermedades vasculares, no únicamente lo físico. Tal cual. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, bien clarito como siempre. Bueno, gracias por invitarme. No sé cuánto tiempo voy a tardar en volver, cuánto mérito voy a tener que hacer para volver, pero gracias por invitarme. Si es por nosotros lo tenemos todas las semanas, olvídate. El doctor Iliovich hablando hoy en este caso del ACV, esto tan importante y que se conocen muchísimos casos en los últimos tiempos sobre todo. Nordeste Podcast. Los mejores momentos de la radio de tu vida. Nordeste y vos. ¿Conectados? Siempre.